Hay automóviles que no se compran, se heredan, se ganan en una subasta contra otros multimillonarios o simplemente se encuentran en el garaje de alguien que murió sin haber entendido del todo lo que tenía. En México existen, o existieron en algún momento, algunos de los objetos más valiosos que el mundo automotriz ha producido en toda su historia. Carros que en una subasta en Nueva York o en Londres valen más que un edificio de departamentos en Polanco. Carros que sus propietarios no muestran públicamente, porque exhibirlos representaría un riesgo de seguridad que ningún seguro puede cubrir completamente. Carros que el mexicano promedio nunca vio, pero que compartieron el mismo aire de este país durante décadas en garajes privados que nadie visitó sin invitación. Esta es la historia de los 10 automóviles clásicos más raros y más caros que existen o existieron en México y que solamente un millonario podría comprar. Número 10. El Lincoln Continental de 1961. En el mismo año en que John F. Kennedy asumía la presidencia de Estados Unidos y elegía el Lincoln Continental como su automóvil oficial, la misma plataforma en la que viajaría durante su visita a Dallas en noviembre de 1963. En México llegaban algunas unidades del modelo que rápidamente se convirtieron en el automóvil de preferencia de la clase política y empresarial del país. El Continental de primera generación de esos años, con sus puertas de apertura en sentido contrario, las traseras se abrían hacia la parte delantera del carro, generando ese espacio central completamente abierto que ningún otro diseño de la época replicaba. Representaba la síntesis perfecta de la elegancia americana sin la ostentación excesiva que el Cadillac de esa época todavía proyectaba. Motor V8 de 7 litros, carrocería de 4,80 metros de longitud, interior de cuero de la más alta calidad disponible en la industria americana. En México los compradores originales fueron políticos, industriales norteños y algunos empresarios de Ciudad de México, que veían en ese modelo la conexión más directa posible con el poder presidencial americano que tanto admiraban. Hoy las unidades bien conservadas del Lincoln Continental de primera generación alcanzan en subastas especializadas precios que van de los $300,000 a los $700,000, dependiendo de la historia documentada del vehículo y el estado de conservación. Los que existen en México, algunos todavía en manos de familias que los heredaron directamente del comprador original, rara vez salen al mercado porque sus propietarios saben perfectamente lo que tienen. El Lincoln Continental de primera generación también fue el único automóvil americano de esa época cuya carrocería fue sometida a un proceso de inspección de calidad de 108 horas antes de salir de la fábrica. Cada unidad era revisada individualmente durante 4 días y medio antes de ser autorizada para entrega al cliente. Ese proceso de control de calidad que Ford publicitó activamente en su campaña de lanzamiento era también una declaración implícita de que el Continental no se fabricaba como los otros carros, se construía. Esa diferencia conceptual entre fabricar y construir era exactamente lo que sus propietarios mexicanos comunicaban cuando llegaban a cualquier evento en ese automóvil. Del Lincoln que conectaba a sus propietarios con el poder presidencial americano, al deportivo inglés que Enzo Ferrari llamó el más hermoso automóvil jamás diseñado, hay una distancia entre el poder político y la belleza pura que define exactamente los dos polos entre los que se mueve el coleccionismo automotriz de alta gama. Número 9. El Jaguar E-Type Serie 1. En 1961, cuando el Jaguar E-Type fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra, Enzo Ferrari lo declaró públicamente el automóvil más hermoso jamás diseñado. No es una cita apócrifa, está documentada en varios archivos periodísticos de la época. El hombre que había diseñado los carros más deseados del mundo reconocía sin reservas que un competidor británico había producido algo que superaba cualquier referencia estética anterior. Motor de 6 cilindros en línea de 3,8 litros, 265 caballos de fuerza, 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos, cifras que en 1961 representaban el estado del arte absoluto del rendimiento automotriz accesible. En México llegaron unidades del E-Type Serie 1 a través de importadores privados durante los años 60, adquiridas principalmente por pilotos aficionados y entusiastas del automovilismo que participaban en las primeras temporadas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Algunos de esos E-Type aparecen en fotografías de archivo del Gran Premio de México de los años 60, estacionados en el paddock junto a los monoplazas de Fórmula 1. Hoy, una unidad bien conservada del Jaguar E-Type Serie 1 alcanza entre $400,000 y $800,000 en subasta, con los ejemplares
ejemplares en color rojo o azul original, cotizados muy por encima del promedio. Los que existen en México son prácticamente invisibles en el mercado. Nadie los vende, porque venderlos implicaría hacer pública su existencia, y hacer pública su existencia en el México actual implica riesgos que sus propietarios prefieren no asumir. El Jaguar E-Type también tiene una relación específica con México, que va más allá de los ejemplares que circularon por el país. En 1962, durante la carrera de Fórmula 1 en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca, que precedió el Gran Premio Oficial de México del año siguiente, algunos propietarios mexicanos de E-Type participaron en carreras de exhibición paralelas al evento principal. Las fotografías de esos eventos muestran al E-Type en contexto de competición mexicano por primera vez, evidencia de que el automóvil no llegó únicamente como objeto de contemplación, sino también como herramienta de pista para los primeros aficionados al motorsport de alta gama del país. Del deportivo inglés que Enzo Ferrari admiró, al automóvil alemán que representa el coleccionismo más serio que existe en México, hay una diferencia entre la belleza reconocida y el valor incuestionable que el mercado internacional ha establecido con décadas de subastas. Número 8. El Porsche 356 Speedster. Antes del Porsche 911 que definió a la marca durante 60 años, existió el Porsche 356, el primer automóvil que Ferdinand Porsche, hijo, fabricó bajo su propio nombre, basado en mecánica del Volkswagen Sedán original, ensamblado en un taller de Gmund, Austria, con carrocerías de aluminio formadas a mano. El Speedster fue la versión más radical del 356, sin capota real, con un parabrisas bajo recortado que obligaba al conductor a agacharse ligeramente para evitar el viento, asientos minimalistas, sin radio, sin calefacción de serie. Era un automóvil de carreras que podía matricularse para uso en calle, no al revés. Entre 1954 y 1958 se fabricaron apenas 1.600 unidades del Speedster en total, incluyendo todas las versiones. En México, llegaron algunas unidades durante los años 50 y 60, adquiridas por los primeros aficionados al motorsport de clase alta que frecuentaban las carreras en la carretera panamericana y posteriormente en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca. El Porsche 356 Speedster es hoy uno de los clásicos más buscados del mundo. Una unidad bien conservada alcanza entre $600,000 y $1,200,000 en subasta, con los ejemplares con carrocería original de aluminio y motor original cotizados en el extremo superior de ese rango. En México, la existencia de unidades es especulativa más que documentada. Los archivos de Porsche de esa época no registran exportaciones directas al país, y las unidades que llegaron lo hicieron a través de canales privados sin trazabilidad oficial. El Porsche 356 Speedster también generó en México una cultura de admiración que precedió en varios años a la presencia física del automóvil en el país. Las publicaciones americanas de automovilismo que circulaban entre los aficionados mexicanos de los años 50, Motor Trend, Road and Track, cubrieron extensamente el Speedster desde su lanzamiento, construyendo en la imaginación de una pequeña pero entusiasta comunidad de aficionados una expectativa específica sobre ese modelo, que en algunos casos tardó años en materializarse en la compra real de una unidad importada. Del Porsche original que llegó a México antes de que la marca tuviera nombre en el país, al deportivo italiano que definió lo que una firma de diseño independiente podía crear cuando tenía libertad total, hay una historia de evolución del gusto automotriz mexicano de alto nivel que pocas fuentes han documentado completamente. Número 7. El Aston Martin DB5. En 1964, cuando la película Goldfinger presentó al Aston Martin DB5 como el automóvil de James Bond, generó en el imaginario popular internacional, incluyendo el mexicano, donde las películas de Bond circulaban con amplia distribución, la asociación más duradera entre un automóvil y un personaje de ficción que el cine ha producido. El DB5 en sí mismo era un gran turismo de 4 litros de cilindrada y 282 caballos de fuerza, con carrocería diseñada por Touring de Milán sobre un chasis desarrollado por Aston Martin en Newport Pagnell, Inglaterra. Representaba la élite absoluta del gran turismo europeo de los años 60. Rápido, elegante, con acabados interiores de artesanía inglesa que ningún fabricante de producción masiva podía aproximar. En México llegaron algunas unidades a través de importadores privados durante los años 60 y 70, adquiridas en su mayoría por ejecutivos de empresas transnacionales que vivían en el país temporalmente y que regresaban a Europa con sus carros, o por mexicanos de máxima riqueza que habían comprado la unidad durante viajes a Londres. Hoy,
El Aston Martin DB5 alcanza entre $1.200.000 y $2 millones en subasta para unidades bien conservadas, con los ejemplares con número de chasis documentado en la película, cotizados muy por encima de ese rango. Los que existieron en México representan uno de los capítulos menos documentados del coleccionismo automotriz nacional, precisamente por el perfil de sus propietarios originales, que sistemáticamente evitaban cualquier tipo de registro público. El Aston Martin DB5 también generó en México un mercado paralelo de objetos de memorabilia, que evidencia cuánto peso cultural tenía el automóvil en la imaginación popular del país. Durante los años 60 y 70, réplicas de la miniatura del DB5 de James Bond, fabricadas por Corgi Toys en Gran Bretaña, se vendían en tiendas de juguetes de la Ciudad de México y de Guadalajara, con una demanda que superaba la de cualquier otro modelo de la línea. Niños que nunca verían un DB5 real pedían específicamente esa miniatura de escala 1:43, porque identificaban el automóvil con un tipo de poder y de elegancia que la pantalla les había enseñado a reconocer antes de que supieran exactamente cuánto costaba el original. Del Aston inglés que el cine volvió inalcanzable, al superdeportivo italiano, que sin ayuda de ninguna película se convirtió en objeto de deseo absoluto, únicamente por la perfección de sus proporciones. Hay una distancia entre la fama manufacturada y la belleza que no necesita explicación. Número 6. El Lamborghini Miura SV. Si el Lamborghini Miura original de 1966 fue el primer superdeportivo moderno de la historia, como ya documentamos en la lista de lujo que México no pudo comprar, el Miura SV de 1971 fue su versión definitiva y más perfecta. Motor V12 de 4 litros elevado a 385 caballos de fuerza. Suspensión trasera completamente rediseñada para corregir la tendencia al sobreviraje del modelo original. Carrocería con agallas de ventilación más pronunciadas y faros sin las pestañas decorativas del modelo estándar, que le daban una apariencia más agresiva y más contemporánea. Se fabricaron únicamente 150 unidades del Miura SV en total. 150 unidades para todo el mundo, en un periodo de apenas 2 años de producción. De esas 150, algunas llegaron a México a través de los mismos canales de importación privada que habían traído unidades del Miura estándar. Su existencia en el país es conocida únicamente entre los coleccionistas más especializados y los investigadores que han rastreado los registros de Lamborghini para identificar los números de chasis que en algún momento estuvieron matriculados en México. Hoy, el Lamborghini Miura SV alcanza entre 3 millones y 5 millones de dólares en subasta, con variaciones significativas según el historial de carreras de la unidad y la presencia de modificaciones posteriores que los compradores más exigentes rechazan como deterioro del valor original. El Lamborghini Miura SV también tiene un capítulo específico en la historia del coleccionismo mexicano que involucra al mercado de arte. Durante los años 80 y 90, cuando la crisis económica obligó a varios propietarios de automóviles de lujo a liquidar activos, algunos Lamborghini, incluyendo potencialmente alguna unidad del Miura en versión SV, fueron utilizados como parte de pago en transacciones privadas de arte y propiedades inmobiliarias, cambiando de manos en acuerdos que nunca pasaron por ningún canal de venta formal. Esa informalidad en las transacciones de activos de alto valor fue característica del México de esas décadas, y explica en parte por qué la trazabilidad de estos automóviles es tan difícil de establecer con precisión. Del Miura definitivo al gran turismo alemán de preguerra, que representa el coleccionismo más serio y más callado que existe en este país, hay una diferencia entre el coleccionismo de posguerra y el coleccionismo que precede a la guerra, que es donde los valores más altos tienden a concentrarse. Número 5. El Bugatti Type 57. Fabricado entre 1934 y 1913, producción interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y definitivamente cerrada por la muerte de Jim Bugatti en un accidente de pruebas en 1939. El Bugatti Type 57 representa el pico absoluto del refinamiento automotriz europeo de entreguerras. Motor de 8 cilindros en línea de 3.325 centímetros cúbicos con doble árbol de levas en cabeza. Carrocería disponible en múltiples versiones, diseñadas por los más importantes carroceros europeos de la época: Van Buren, Gangloff, Le Tourneur y Marchand, y una sofisticación mecánica que no encontraba equivalente en ningún otro fabricante del mundo en esa época. Se fabricaron en total 682 unidades del Type 57 en todas sus versiones, incluyendo la legendaria Atlantic, de la que existen únicamente 3 o 4 ejemplares, cada uno valorado por encima de 40 millones de dólares. En México, la existencia de un Bugatti Type 57
es un rumor persistente entre coleccionistas. Hay referencias a una unidad que llegó al país en los años 40 a través de un diplomático europeo que residió en México durante la guerra, pero la trazabilidad de esa unidad específica no ha sido verificada con la documentación necesaria para establecer su autenticidad de manera incontrovertible. Si existe, vale entre 8 y 15 millones de dólares. Si alguna vez sale al mercado, lo hará en una subasta internacional y no en México. El Bugatti Type 57 tiene también en México una historia paralela de imitación que revela cuánto peso simbólico tenía la marca en la imaginación automotriz del país. Durante los años 40 y 50, algunos carroceros mexicanos de Ciudad de México y de Guadalajara construyeron carrocerías de inspiración Bugatti, sin el mecánico, sin el chasis original, puramente la estética exterior reinterpretada, sobre chasis americanos de la época. Esas creaciones híbridas circularon brevemente y desaparecieron sin dejar registros, pero su existencia confirma que el nombre Bugatti era suficientemente conocido entre los más ricos del país para generar impaciencia con lo que estaba disponible localmente. Del Bugatti de entreguerras, que puede o no existir en México, al deportivo italiano de posguerra, que definitivamente sí existe y cuyo balón ha roto todos los récords históricos, hay una diferencia entre el rumor documentado y la certeza absoluta. Número 4. El Ferrari 275 GTB. Entre el Ferrari 250 GT, que ya apareció en nuestra lista de lujo, y el Ferrari 250 GT, o que coronará esta lista de rarezas, existe el Ferrari 275 GTB, el gran turismo que Ferrari produjo entre 1964 y 1968, como la evolución directa de la línea 250 hacia motores de mayor cilindrada y mayor potencia. Motor V12 de 3.3 litros, 280 caballos de fuerza en la versión estándar, con opciones de 4 levas en cabeza y competición que elevaban significativamente ese número. La versión 275 GTB/4, 4 árboles de levas, la especificación más alta disponible, fue fabricada en apenas 330 unidades, convirtiéndola en uno de los Ferrari de calle más raros de toda la historia de la marca. En México llegaron algunas unidades del 275 GTB a través de los mismos canales que habían traído el 250 GT, importadores privados, coleccionistas que compraban en Italia o Francia durante viajes de negocios, diplomáticos que traían sus carros al término de sus misiones. Hoy, una unidad bien conservada del Ferrari 275 GTB estándar alcanza entre 2.500.000 y 3.500.000 dólares en subasta, mientras la versión GTB/4 de 4 levas supera consistentemente los 4 millones. Las unidades que existen en México permanecen en el anonimato más absoluto, conocidas únicamente por los coleccionistas del círculo más cerrado del mundo automotriz de alta gama en el país. El Ferrari 275 GTB también generó en México una categoría específica de propietario, que no existía para ningún otro automóvil de esa época, el piloto coleccionista. A diferencia del Rolls-Royce o del Mercedes 600, que eran automóviles de ser llevado en lugar de manejar, el 275 GTB requería conductores que entendieran sus características dinámicas específicas, la misma transmisión trasera separada del motor que generaba un comportamiento neutral en curva, el embrague progresivo que demandaba técnica para acelerar sin problemas desde paradas, y esa exigencia técnica creó una comunidad pequeña pero muy específica de propietarios mexicanos que participaban activamente en eventos de conducción más que en exhibiciones estáticas. Del Ferrari de 4 levas al Mercedes más raro del mundo, hay un salto que trasciende la categoría del automóvil deportivo, para entrar en la categoría de los objetos históricos cuyo valor ya no puede medirse únicamente en términos de mercado automotriz. Número 3. El Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota. En 1954, cuando Mercedes-Benz presentó el 300 SL con sus puertas de apertura vertical, las alas de gaviota que le dieron su nombre popular, en el Salón del Automóvil de Nueva York, el mundo automotriz reconoció inmediatamente que algo completamente nuevo había ocurrido. No era únicamente el diseño de las puertas, aunque ese diseño era extraordinario. Era el motor de inyección directa de combustible, el primero en un automóvil de producción de calle en la historia.
que elevaba en 6 cilindros en línea de 3 litros hasta 240 caballos de fuerza, suficientes para propulsar el automóvil hasta los 260 kilómetros por hora y convertirlo en el carro de producción más rápido del mundo en ese momento. Se fabricaron 1.401 unidades del 300 SL, alas de gaviota, entre 1954 y 1957. En México llegaron algunas unidades durante ese periodo, y en los años inmediatamente siguientes, adquiridas por industriales que viajaban regularmente a Europa y que podían costear tanto el precio del vehículo como los aranceles de importación que en esa época representaban un porcentaje significativo del valor original. Hoy, el Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota, alcanza consistentemente entre $1.500.000 y $3 millones en subasta para unidades bien conservadas, con los ejemplares en colores originales documentados y con motor original cotizados muy por encima del rango medio. En México, su existencia es conocida pero discreta. Hay referencias a 3 o 4 unidades que permanecen en colecciones privadas, ninguna de ellas exhibida públicamente de manera regular. El Mercedes-Benz 300 SL también tiene una historia técnica específica que explica parte de su rareza en México. Las alas de gaviota no eran únicamente una decisión estética, eran la consecuencia directa de que el chasis tubular del automóvil, una estructura de tubos de acero soldados que hacía al carro extraordinariamente rígido, pero también muy alto en los umbrales, no dejaba espacio para puertas convencionales de apertura lateral. Abrir las puertas hacia arriba fue la única solución técnica disponible para ese chasis específico. Esa restricción de ingeniería que generó accidentalmente el elemento de diseño más icónico del automóvil es también lo que lo hacía difícil de manejar para personas de menor estatura. Entrar y salir del 300 SL requería una secuencia específica de movimientos que sus propietarios mexicanos describían como aprender a subirse al carro antes de aprender a manejarlo. Del Mercedes de alas de gaviota al automóvil de carreras que nunca debió existir en calle, pero que se fabricó de todas formas, hay un salto hacia la rareza absoluta que define al número 2 de esta lista, como el objeto automotriz más extraordinario que se haya podido encontrar en suelo mexicano. Número 2. El Alfa Romeo 8C 2300, fabricado entre 1931 y 1934, en apenas 188 unidades en total. El Alfa Romeo 8C 2300 fue el automóvil de carreras dominante de su época y simultáneamente el gran routier de referencia para quienes podían costearlo. Motor de 8 cilindros en línea de 2.3 litros con compresor, diseño de Vittorio Jano, que influenció el desarrollo del motor de competición durante décadas, carrocerías encargadas a los mejores carroceros italianos, Touring, Zagato, Castaña, según la preferencia y el presupuesto del comprador. Ganó las 24 horas de Le Mans 4 veces consecutivas, el Mille Miglia en varias ocasiones, prácticamente todas las carreras importantes de principios de los años 30. El piloto más famoso que lo condujo fue Tazio Nuvolari, considerado por muchos el mejor piloto de la historia del automovilismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. En México, la existencia de un Alfa Romeo 8C 2300 es uno de los secretos mejor guardados del coleccionismo automotriz nacional. Hay evidencia documental, registros de importación de la época y referencias en correspondencia privada de que al menos una unidad llegó al país en los años 40, traída por un empresario de ascendencia italiana que había vivido en Milán durante los años de producción del automóvil. Lo que ocurrió con esa unidad posteriormente es territorio de rumor y especulación. Si existe en buenas condiciones en México, vale entre 3 y 5 millones de dólares. Si existe con carrocería original y documentación completa de su historial de carreras, vale considerablemente más. El Alfa Romeo 8C 2300 también tiene un vínculo específico con la historia automotriz mexicana que pocas fuentes han documentado. En las últimas ediciones de la carrera panamericana original, la carrera de carretera abierta que recorría México de sur a norte entre 1950 y 1954, participaron algunos automóviles de origen italiano y europeo de preguerra que sus propietarios o equipos habían traído específicamente para competir. Aunque el 8C 2300 ya tenía más de 20 años en esa época y sus días de competición activa habían quedado atrás, la posibilidad de que alguna unidad participara en alguna de las ediciones de la carrera o estuviera presente en el paddock como vehículo de exhibición no puede descartarse con la información disponible actualmente en los archivos históricos de la competición. Del Alfa Romeo de los años 30 que puede existir en México, como el secreto mejor guardado del coleccionismo nacional, al automóvil que corona esta lista, el objeto más caro per se que podría encontrarse en cualquier garaje privado de este país, hay
Hay un escalón final que convierte el coleccionismo en algo que ya no tiene nada que ver con automóviles, sino con historia, con arte y con la certeza de poseer algo que el mundo entero codicia. Número 1. El Ferrari 250 GTO. No hay manera de comenzar este capítulo sin establecer primero el número: $51.700.000. Ese es el precio al que un Ferrari 250 GTO de 1962 se vendió en una subasta de Sotheby's en Nueva York en noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo automóvil más caro jamás vendido en subasta pública en la historia. El único que lo supera es el Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, del que existen solamente 2 unidades en el mundo, ambas en posesión de Mercedes-Benz, vendido en una subasta privada en 2022 por 135 millones de euros. El Ferrari 250 GTO está disponible para compradores privados. El Mercedes no lo está. Eso convierte al GTO en la cima absoluta del coleccionismo automotriz accesible, si puede llamarse accesible a algo que cuesta más de 1.000 millones de pesos mexicanos. Se fabricaron 36 unidades del Ferrari 250 GTO entre 1962 y 1964. 36 unidades para el mundo entero. Motor V12 de 3 litros con 6 carburadores Weber dobles, 300 caballos de fuerza. Carrocería de aluminio diseñada por Giotto Bizarrini y formada a mano en la carrocería Scaglietti de Módena. Ganó el Campeonato Mundial de Turismos de la FIA en 1962, 63 y 64, 3 años consecutivos con el mismo modelo, una hazaña que ningún automóvil ha repetido en las categorías equivalentes posteriores. El Ferrari 250 GTO también tiene un vínculo específico con la historia del automovilismo mexicano que ninguna fuente principal ha documentado completamente. En 1962 y 63, cuando el GTO dominaba las carreras del Campeonato Mundial de Turismos, México era sede del Gran Premio de Fórmula 1. El ecosistema de aficionados y de participantes del Gran Premio, incluyendo los pilotos de las categorías de soporte y los coleccionistas europeos que viajaban al país para los eventos, creó un ambiente donde la información sobre el GTO circulaba con mayor precisión que en cualquier otro contexto mexicano de la época. Algunos de los industriales y políticos que asistían al Gran Premio y que tenían acceso a contactos en Italia a través del mundo de la Fórmula 1 fueron exactamente el tipo de comprador que Ferrari seleccionaba para el GTO, porque Enzo Ferrari no vendía el GTO a cualquiera que pudiera pagarlo, sino a quienes él personalmente consideraba dignos de poseerlo. Esa selección personal del comprador por parte de Ferrari es uno de los elementos que hace al 250 GTO tan extraordinario. En su momento, no bastaba tener el dinero, había que tener la aprobación de Enzo Ferrari. En México, la posibilidad de que exista un Ferrari 250 GTO es un tema que los coleccionistas más serios discuten en voz baja y con más seriedad de la que nadie admitiría públicamente. No hay documentación verificada de la llegada de ninguna de las 36 unidades al país durante el periodo de producción original, pero el coleccionismo de alta gama mexicano de los años 60 y 70 operaba con suficiente discreción y con suficientes recursos como para que la posibilidad no pueda descartarse completamente. Si en algún garaje privado de México existe un Ferrari 250 GTO, y hay quienes afirman que sí, aunque nadie ha podido verificarlo con el nivel de documentación que una venta internacional requeriría, su propietario posee el objeto automotriz más valioso que se puede encontrar en América Latina, un objeto que en el mercado actual vale más que el edificio donde está guardado, más que el barrio donde está ese edificio, y posiblemente más que toda la colección de arte de cualquier museo público mexicano. El Ferrari 250 GTO no es únicamente el automóvil clásico más raro de México, es, si existe aquí, el objeto más valioso que ningún coleccionista mexicano ha admitido tener. Y esa posibilidad, la de que en algún garaje de este país haya algo que vale 50 millones de dólares y que su propietario ha decidido no contarle a nadie, es exactamente el tipo de historia que define al coleccionismo automotriz de élite en cualquier parte del mundo donde la discreción vale más que el reconocimiento. Existe finalmente un elemento de esta historia que conecta directamente con la audiencia que ha vivido en México durante el siglo XX y que merece nombrarse directamente. Cada uno de los 10 automóviles de esta lista circuló, o pudo haber circulado, por las mismas calles donde el bocho del papá hacía sus rutas cotidianas, donde el suru esperaba el semáforo en verde, donde la combi cargaba familias completas camino a algún lado. La Ciudad de México de los años 60 y 70 era suficientemente pequeña para que el Ferrari 250G del Industrial de Polanco y el Datsun 1200 del maestro de primaria de Iztapalapa compartieran ocasionalmente la misma
misma avenida, detenidos en el mismo semáforo, sin que ninguno de los dos conductores necesitara entender completamente el universo económico del otro para reconocer que existía. Esa coexistencia, silenciosa, sin contacto, pero real, es el retrato más honesto del México del siglo XX, que ningún economista ha podido hacer con estadísticas, y que estos 10 automóviles hacen visible simplemente con existir en el mismo inventario del mismo país. Hay también una dimensión generacional de esta historia que merece mencionarse. Los hijos y nietos de quienes compraron estos automóviles en los años 50, 60 y 70 son hoy personas de entre 50 y 80 años, que en muchos casos han heredado objetos cuyo valor actual no tiene ninguna proporción con el mundo en que sus abuelos o padres los compraron. Un industrial que pagó el equivalente a $30,000 por su Jaguar E-Type en 1962 no podía imaginar que 70 años después ese mismo automóvil valdría 400 veces más. Sus herederos, que quizás crecieron subiendo a ese carro en los viajes familiares de los años 70 sin saber exactamente qué era, se encuentran hoy con la responsabilidad de custodiar y eventualmente decidir el destino de un objeto que tiene más valor que todo lo demás que heredaron combinado. Esa responsabilidad, no solicitada, no anticipada, es parte de la historia silenciosa de estos 10 automóviles en México. La pregunta que esta lista inevitablemente genera, ¿dónde están ahora estos automóviles?, no tiene una respuesta verificable con los datos disponibles. Algunos definitivamente ya no están en México. Salieron durante las crisis económicas de los años 80 y 90, cuando el peso se devaluó y los activos de alto valor fluyeron hacia mercados con mayor seguridad jurídica y económica. Otros pueden haber permanecido en el país, heredados de generación en generación dentro de familias que nunca consideraron venderlos porque nunca necesitaron el dinero y porque la discreción de no haberlos vendido se había convertido en parte de la identidad familiar. Unos pocos pueden haber desaparecido en accidentes, incendios o simplemente en el abandono de propietarios que no entendían el valor de lo que tenían, y algunos, los que los coleccionistas más serios del país mencionan en conversaciones privadas con la certeza de quien sabe algo, pero no puede demostrarlo, siguen existiendo en garajes climatizados de casas en zonas residenciales de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, esperando que alguien encuentre la manera de sacarlos sin hacer demasiado ruido. Hay un fenómeno específico del coleccionismo automotriz de alta gama en México que esta lista ilustra mejor que cualquier análisis abstracto podría hacerlo: la invisibilidad deliberada. Los propietarios de estos 10 automóviles, o de los que todavía sobreviven en manos mexicanas, han elegido sistemáticamente no hacer pública su posesión. No porque tengan vergüenza de sus posesiones, sino exactamente por lo contrario, porque saben que la publicidad de un activo de ese valor en el contexto de seguridad del México actual representaría un riesgo que ningún automóvil, por valioso que sea, justifica asumir. Esa invisibilidad tiene consecuencias documentables. Los investigadores que han intentado reconstruir el inventario de automóviles clásicos de alta gama en México se encuentran sistemáticamente con que los registros de importación de la época no están completos, que las historias de propiedad presentan lagunas inexplicables y que los pocos propietarios actuales que pueden identificarse declinan consistentemente cualquier solicitud de entrevista o de fotografía de sus unidades. México guarda estos secretos con una eficiencia que los propios propietarios nunca planearon conscientemente. Simplemente emergió como la estrategia de supervivencia más racional disponible. Existe también una dimensión fiscal de esta historia que explica parte de la invisibilidad. Durante décadas, la importación de automóviles de lujo a México implicaba aranceles que podían duplicar o triplicar el precio del vehículo en su mercado de origen. Muchos de los propietarios originales de estos 10 automóviles los trajeron al país a través de mecanismos que minimizaban esa carga arancelaria: declaraciones de valor subvaluadas, importaciones como equipaje personal de diplomáticos, registros en zonas francas. La documentación de esas importaciones es, en el mejor de los casos, incompleta. En el peor, simplemente no existe. Esa opacidad fiscal original se ha convertido hoy en opacidad de titularidad. Nadie puede demostrar completamente quién tiene qué, cuándo lo adquirió y cuánto pagó, porque los registros que existieron fueron diseñados específicamente para no existir como evidencia verificable. Hay un último elemento de esta historia que merece nombrarse antes de cerrar. El coleccionismo automotriz de alta gama en México ha experimentado en los últimos años un fenómeno nuevo: la digitalización de los registros históricos. Las casas de subasta internacionales han comenzado a digitalizar y publicar en línea los historiales de propiedad de los automóviles clásicos más valiosos del mundo, incluyendo información sobre periodos en que esos
esos automóviles estuvieron en México o en manos de propietarios mexicanos. Esa digitalización está haciendo más difícil la invisibilidad que durante décadas protegió a los propietarios mexicanos de estos automóviles. Un Ferrari 250 GT, o cuyo número de chasis aparece en los archivos de Maranello como vendido originalmente en México, ya no puede desaparecer de la historia tan fácilmente como desaparecía antes de que esos archivos existieran en línea. Esa mayor transparencia histórica está generando en algunos casos la aparición de automóviles que habían estado en el anonimato durante décadas, cuyos propietarios actuales están descubriendo que tienen algo que el mundo lleva años buscando. El coleccionismo automotriz de alta gama en México tiene también una dimensión geográfica que esta lista no ha mencionado explícitamente, pero que define la distribución de estos automóviles en el territorio nacional. La Ciudad de México concentró históricamente la mayor parte de los automóviles de la clase política y de algunos industriales de primer nivel. Monterrey fue el destino preferido de los empresarios del norte con vínculos americanos, que tendían a elegir marcas americanas, el Lincoln Continental, el Cadillac Eldorado, sobre las europeas que sus equivalentes de la capital prefería. Guadalajara tuvo su propio ecosistema de coleccionismo, ligado a las familias industriales de origen europeo que se establecieron en la ciudad a principios del siglo XX y que trajeron consigo los gustos y los contactos necesarios para acceder a automóviles europeos de alta gama. Esas tres geografías, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, representan el 90% del coleccionismo automotriz serio de alta gama en México, y cualquier investigación seria sobre el paradero actual de los 10 automóviles de esta lista tendría que empezar por los círculos más cerrados de esas tres ciudades. Y en esas tres ciudades, en algún punto de esa geografía silenciosa, están las respuestas a las preguntas que esta lista no pudo responder completamente. ¿Dónde está el Ferrari GT? O si existe, ¿qué pasó con el Alfa Romeo 8C que llegó en los 40? ¿Quién tiene hoy el Miura SV que algún empresario pagó fortunas por importar en los 70? Esas preguntas no tienen respuesta pública disponible, pero la experiencia del coleccionismo automotriz internacional sugiere que siempre tienen respuesta privada. Alguien siempre sabe, aunque nadie lo diga. Y en México, donde el silencio ha sido durante décadas la estrategia de supervivencia más eficiente disponible para quien tiene algo que el mundo quiere, ese alguien guarda el secreto con la misma disciplina con que sus abuelos guardaron el automóvil, sin hablar de él, sin exhibirlo, sin confirmar ni negar su existencia, esperando el momento correcto que quizás nunca llegue, esperando, como han esperado todos los grandes secretos de este país, hasta que alguien lo encuentre, o hasta que el tiempo decida que ya no es necesario encontrarlo, porque el secreto se ha vuelto más valioso que el automóvil mismo. Eso también ocurre en el coleccionismo, y en México ocurre con más frecuencia de lo que nadie reconoce públicamente, sin prisa, sin publicidad, sin que nadie sepa exactamente dónde están, hasta que alguien finalmente los encuentre y el mundo entero lo sepa al mismo tiempo. Ese día, cuando el último secreto automotriz de México cruce el Atlántico hacia una sala de subastas, será también el día en que esta historia quede finalmente completa. Mientras tanto, existe en algún garaje que nadie fotografía, en alguna familia que no habla de él, en algún documento que nadie ha pedido ver todavía. Quizás esa es la última ironía de esta lista. Los automóviles más discretos de México están siendo encontrados por el mundo, precisamente porque el mundo los está buscando con mayor determinación que nunca. Y cuando salgan a la luz, si es que salen, lo harán no en un garaje de Polanco, sino en una sala de subastas de Nueva York o de Londres, donde el precio final dirá, de una sola cifra, cuánto valía ese secreto que México guardó durante tantas décadas, sin saber exactamente que lo estaba guardando. Porque ese siglo fue ambas cosas, y ninguna de las dos puede entenderse completamente sin conocer la otra. Eso es lo que estos 10 automóviles, silenciosos en sus garajes o desaparecidos en el tiempo, todavía tienen para decir. Y eso, contar las dos historias juntas, sin privilegiar ninguna de las dos sobre la otra, es exactamente lo que un canal dedicado a la historia automotriz de México tiene la responsabilidad de hacer si quiere ser verdaderamente honesto con la complejidad de lo que ese país fue durante el siglo que acaba de terminar. Conocer esa coexistencia, la del Ferrari GTO y el bocho en el mismo semáforo, no cambia nada de lo que ocurrió, pero sí cambia la manera de entender lo que fue México en ese siglo. Un país que fabricaba el automóvil más amado del mundo para las familias que no podían pagarse otra cosa, y que al mismo tiempo guardaba en algunos garajes discretos los objetos automotrices más valiosos que el mundo produjo. Ambas cosas al mismo tiempo, en el mismo territorio, sin que ninguna de las dos sabía completamente de la otra. Eso también es México. Y también merece contarse con la misma honestidad con que se cuentan las demás historias de este canal.
Estos 10 automóviles tienen en común una sola cosa, que ningún precio puede comprar: la certeza de su escasez. No escasez fabricada artificialmente por una marca que quiere generar exclusividad, escasez real, producida por el tiempo, por los accidentes, por los incendios, por las guerras, por los propietarios que los guardaron demasiado bien o demasiado mal. Cada una de las unidades que aún existe en el mundo, y que en México pueden estar contadas con los dedos de una sola mano, es irreemplazable en el sentido más literal. Cuando se destruye una, hay una menos para siempre. Esa irreversibilidad es lo que convierte a estos automóviles en algo que trasciende la categoría del vehículo y entra en la categoría del patrimonio. No patrimonio de México específicamente, patrimonio de la civilización industrial que el siglo XX produjo, y México, sin haberlo planeado ni celebrado públicamente, guarda en algunos garajes discretos una fracción de ese patrimonio que el mundo entero busca con la misma urgencia silenciosa con que se buscan las piezas de arte que desaparecieron durante las guerras. Están aquí, o estuvieron, y en ambos casos, la historia merece contarse.